Hola chicos, les habla la maestra Ceci. Ahorita les voy a exponer este tema que, bueno, se llama Importancia de los diagnósticos sociales y lo que nos interesa a la maestra Ana María y a mí de este tema es que ustedes conozcan cuáles son las características de un diagnóstico social. Ustedes ya saben qué es un diagnóstico social, en estas diapositivas lo vamos a repasar y vamos a ver, vamos nuevamente a recordar para qué nos sirve y a partir de eso, de la definición y de recordar para qué nos sirve, es importante que ustedes identifiquen las características de los diagnósticos sociales, porque a partir de eso van a realizar su ADA 6, que las instrucciones están en plataforma. Lo primerito que podemos decir y que ustedes ya saben es que lo importante de hacer un diagnóstico es que nos permite conocer una situación para actuar en relación a esa situación, ¿sí? Esta es la necesidad de realizar un diagnóstico. De todas formas, es algo que de lo que les voy a estar hablando en estas diapositivas. Nada más como pues dato curioso y para que ustedes repasen sus etimologías, la palabra diagnóstico viene del griego y significa a través del conocimiento. Ya decíamos en la diapositiva anterior que la necesidad de realizar un diagnóstico es para conocer, ¿sí? Y también ya hemos platicado en clase que la palabra diagnóstico la utilizamos en diferentes situaciones. Uno de los más comunes es el contexto médico, ¿verdad? Cuando hacemos un diagnóstico médico que permite al doctor analizar los síntomas para conocer las causas de estos síntomas y por lo tanto cuál es la enfermedad y por ello el mejor tratamiento para dichos síntomas. Esta palabra luego es usada, o dice ahí, se traspasa al uso de las ciencias sociales, que es el uso que le estamos dando en esta materia y que nos permite, o sea, así como en el contexto médico, digamos, se analiza una situación social, cuáles son los problemas o las necesidades del contexto social y tratamos de buscar las causas de estos problemas, de estas necesidades, para entonces determinar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Eso es de lo que vamos a estar hablando aquí. Y bueno, para hacer un buen diagnóstico es muy importante la información que obtenemos, ¿sí? La información o los datos va a ser el resultado del diagnóstico y esta información o estos datos nos van a permitir saber cómo actuar o cómo intervenir en el problema. Entonces, es la forma mediante la cual obtenemos esta información es muy importante porque nos va a permitir confiar en la información que obtengamos. Les voy a leer esta definición. Les invito a que la lean conmigo y en la siguiente diapositiva se las desmenuzo parte por parte para explicárselas mejor. Dice: el diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de información que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles, permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas. Obviamente, si nosotros nada más leemos esto así por leer, pues igual y nos quedamos así como de ¿qué what? Entonces es muy importante desmenuzar y analizar la información para poder entender la misma. Entonces miren, en esta diapositiva les desmenuzo esta definición para poder explicárselas mejor. Dice: un diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de información. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Que el diagnóstico social es una serie de pasos. Cuando hablamos de proceso, hablamos de algo que se da de forma gradual y paulatina en paso 1, paso 2, paso 3 para conseguir información. Esta información o este proceso de pasos para obtener información implica conocer y comprender
Esta información que obtengamos nos va a permitir conocer y comprender los problemas y las necesidades de un contexto social, o sea, de algún grupo o de alguna comunidad, ¿sí? Además de conocer y comprender los problemas y las necesidades, este proceso nos permite conocer y comprender las causas de dichos problemas y necesidades y cómo se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, cómo estos problemas y necesidades han ido avanzando en el tiempo. También este proceso nos permite conocer y comprender los factores condicionantes, o sea, qué factores, qué cosas han contribuido, han alimentado estos problemas y necesidades. Y también nos permite conocer y comprender los factores de riesgo, o sea, qué situaciones hay que pueden empeorar o mantener los problemas y las necesidades. Y cuando hablamos de que este proceso nos permite conocer y comprender las tendencias previsibles, estamos diciendo que comprender y conocer el problema y todos sus elementos también nos permite imaginar qué va a pasar en un futuro si se mantiene el problema, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias que va a haber más adelante si no se hace algo al respecto? ¿Okay? Entonces, toda esta primera parte que les acabo de explicar se resume en el proceso de conocer y comprender todos estos elementos de los problemas o necesidades de un contexto social. Entonces, una vez que conocemos y comprendemos las causas, la evolución, los factores, las tendencias de estos problemas y necesidades, podemos hacer una discriminación, o sea, podemos hacer una diferenciación o una clasificación de acuerdo a qué es lo más importante. O sea, cuáles de las causas o cuáles de los factores son más importantes en estos problemas o necesidades. Una vez que nosotros, digamos, clasificamos estos elementos según su importancia, entonces establecemos prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Y una vez que ya entendimos qué es lo más importante y establecemos qué va de primero, o sea, qué tenemos que hacer primero, qué tenemos que hacer segundo, qué necesitamos resolver lo antes posible, entonces podemos establecer estrategias de intervención, ¿sí? Estas estrategias de intervención también necesitamos determinar qué tan viables o factibles son, o sea, qué tan posible es que podamos realizar estas estrategias. ¿Cómo podemos saber qué tan posible es realizar las estrategias que decidamos hacer? Pues considerando los medios disponibles, las fuerzas y los actores sociales involucrados. O sea, decidir qué tan posible es realizar una estrategia, pues va a depender de qué gente esté involucrada, de qué fuerzas. Cuando dice fuerzas podemos hablar tal vez de recursos económicos o de recursos, no sé, de transporte, ¿sí? O de recursos físicos si necesitamos tal vez algún espacio para tener reuniones. Y bueno, a eso se refiere con los medios disponibles, ¿sí? O sea, con qué herramientas contamos para poder llevar a cabo estas estrategias. Si no contamos con los recursos necesarios, con la gente, con el lugar, con el transporte, con el dinero, pues obviamente tal vez las estrategias no sean viables. Entonces, un poco para ir concretando, algunas características del diagnóstico social, pues es que es una fase inicial del proceso de intervención social, o sea, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, comprender con todos sus elementos el problema. El comprender el problema obviamente implica que necesitamos un conocimiento real y concreto de la situación sobre la que queremos trabajar, ¿sí? El tener un conocimiento real y poder comprender la situación del contexto social en el que queremos resolver algún problema nos ofrece una garantía de eficacia en la programación y ejecución de actividades. O sea, hacer un diagnóstico que nos permita comprender todos los elementos del problema
con un conocimiento real, obviamente nos va a permitir elegir estrategias o actividades que sean eficaces. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento real y una comprensión profunda de la situación. En ese sentido, el diagnóstico social es un nexo, o sea, una unión entre dos cosas, la investigación y la programación. Y lo podemos ver aquí. Aquí está la investigación, aquí está la programación y en medio está el nexo, que es el diagnóstico social. El diagnóstico social tiene una función de bisagra, o sea, que une, ¿sí? Las bisagras son estas herramientas que unen a una puerta con la pared y que permiten que la puerta se mueva, ¿ok? Entonces la bisagra está entre la puerta y la pared, así como el diagnóstico social está entre la investigación y la programación de las actividades, ¿sí? Estas tres son fases del proceso metodológico. Entonces tienen que ir en este orden. Primero necesitamos una investigación previa que nos ayude a conocer, digamos, todo el problema que vamos a abordar. Y entonces, a partir de esta información que ya nos preparó, podemos hacer el diagnóstico social y luego decidir qué actividades vamos a realizar o qué acciones vamos a emprender. ¿Okay? Entonces, sin investigación previa no puede haber un diagnóstico y sin el diagnóstico no puede haber una programación. Tenemos que hacer las cosas en este orden, ¿sí? Y algo muy importante es que el diagnóstico no lo realizamos nada más para saber qué pasa, sino para saber qué hacer. O sea, no investigamos todas las causas, los factores, los elementos y las consecuencias de un problema social nada más para conocerlo, sino para actuar o para programar acciones que nos ayuden a intervenir en esa situación o problema. Entonces, los propósitos de un diagnóstico es proporcionar información básica para programar las acciones concretas. ¿Sí? La información básica pues es este conocimiento real y comprensión profunda del problema para entonces decidir qué hacer, o sea, qué acciones vamos a realizar. También un propósito del diagnóstico es darnos una mirada general, como un panorama completo, un cuadro de la situación que también nos va a permitir seleccionar las estrategias más adecuadas de acción o de actuación. Ahora, estos dos propósitos los vamos a desglosar, ¿sí? Los vamos a encontrar en verde. Dice, proporcionar información básica que sirve para programar acciones concretas, lo encontramos aquí, ¿sí? Estas acciones concretas pueden ser parte de un plan, de un programa, de un proyecto o simplemente un conjunto de actividades, ¿sí? Entonces, a partir de los datos sistematizados, o sea, de la información que nos arroja el diagnóstico, diseñamos estas acciones u operaciones que nos van a permitir enfrentarnos al problema o a las necesidades de la manera más organizada y racional posible, ¿okay? Y que además, cuando dice de manera permanente, quiere decir que podamos, o sea, que estas acciones que emprendamos representen una solución que se mantenga a lo largo del tiempo. Y luego, el segundo propósito del diagnóstico, proporcionar este panorama o este cuadro de la situación para seleccionar las mejores estrategias de actuación. Pues el diagnóstico y la información que nos arroje va a ser una base o un fundamento de las estrategias que elijamos. Estas estrategias que elijamos, obviamente, tienen que ir de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la gente, de la comunidad o del contexto social en el que estamos trabajando. Y también tenemos que considerar cómo influyen los diferentes factores que están en la situación, si influyen de manera positiva, negativa o neutra, o sea, si mantienen la situación, si la empeoran o si simplemente son factores que están ahí. ¿Okay? Entonces esto nos va a permitir alcanzar los objetivos propuestos de las acciones que queramos realizar. Y por último, ¿cómo debe ser un buen diagnóstico? Pues debe ser completo, claro, preciso y oportuno. ¿Okay? Se me va a acabar el tiempo de la grabación, pero bueno, yo creo que estas diapositivas
Además del video, se las vamos a dejar en plataforma para que ustedes las puedan leer con calma.